Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en otra edición más de El Candidato X. ¿Qué pretende este programa? Hacer un poco de educación cívica en el sentido de que alentar a los ciudadanos a participar plenamente en la vida política y la comunidad en un país, ¿ya? Y que estén comprometidos con valores y principios fundamentales de la democracia. Respeto, compromiso, tolerancia, profesionalismo, responsabilidad, sentido de pertenencia, confianza y equidad. Para el proceso constitucional que vamos a vivir, en la región de los lagos hay 3 cupos, 3 escaños. ¿Quiénes serán los candidatos X que ocuparán esos escaños? Por lo menos hoy día vamos a despejar un candidato más. Él es doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, investigador del Centro de Estudios Públicos, autor del libro Chile Constitucional. Juan Luis Ossa, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Guillermo, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los que nos están Gracias mirando. por estar aquí en el Candidato X. Candidato X. A ver, partamos. Casado. Así es, estoy emparejado con una gran mujer, con Constanza. Tengo una hija de 11 años, Violeta, que parece mi jefa de gabinete. Me prepara los Zooms, me llama a personas, me mensajea. Es bien politiquera, la verdad. ¿Así? Sí, así parece. ¿Y tiene por dónde salir o no? Bueno, tiene y no. ¿Por qué? Mi padre fue un político importante en los años 60, 70. Fue fundador de Renovación Nacional, fue diputado por el Partido Nacional cuando existía el Partido Nacional. Mi madre, Lucía Santa Cruz, ha dedicado su vida al estudio de la política. Yo también, yo soy un historiador de la política, pero no me dedico a esto profesionalmente. Como tú bien decías, Guillermo, soy investigador del Centro de Estudios Públicos, soy un académico, soy un historiador. Ahora, sí es cierto que voy por segunda vez a este puesto, porque hace 2 años fui candidato a constituyente. ¿Qué pasó ahí? Por el Distrito 26, por Puerto Montt, por Chiloé y Palena. Y me fue súper bien. Fui el candidato de Chile Vamos más votado, pero quedé afuera de la convención por la regla de paridad. Tú sabes que 50 y 50 tiene que estar conformado hombres y mujeres, la constituyente y también ahora el Consejo Constitucional. Y esa mezcla entre historiador que ha estudiado la historia de la Constitución y también el hecho que haya sido candidato hace 2 años y que haya recibido cerca de 6.000 votos, me convencieron a ir nuevamente, pero ahora, como bien decías tú, por toda la región de los lagos, desde Osorno hasta Quellón y Palena. ¿Contento con eso? Contento y sobre todo convencido de que esta es la última oportunidad que vamos a tener de cerrar lo que yo llamo el dilema constituyente. Ya. Hace muchos años que estamos discutiendo si acaso la Constitución es legítima o no es legítima. ¿Cuáles son los principios fundamentales que deberían estar en la Constitución? ¿Qué tipo de régimen político deberíamos tener? La propiedad, ¿debería o no estar garantizada en la Constitución? En fin, una serie de temas que yo creo que nos tienen a todos muy cansados, muy hastiados. No estábamos acostumbrados a hablar de estas cosas. Y sin embargo, aquí estamos, comenzando un nuevo proceso constituyente que va a ser radicalmente distinto al anterior, y yo creo que si lo hacemos bien, si hacemos una buena constitución, en donde en realidad lo que pese sea la constitución y no un programa de gobierno, pues bien, yo creo que podríamos cerrar este tema y dedicarnos más profundamente a cuestiones que son obviamente importantes, como la seguridad, el narcotráfico o la inflación. ¿Qué pasó en el proceso constitucional anterior? Ocurrió lo Bajo que... tu punto de vista, sí, por supuesto. sí, ocurrió lo que yo me temía el año 2020 cuando escribí mi libro, Chile Ajá. Constitucional, que recorre los procesos constituyentes a lo largo de toda la historia republicana de Chile, con el objetivo de darle un mayor espesor histórico a la discusión actual. Muchas veces nos quedamos en el estallido social, en el presente, y se nos olvida hacer una pregunta de fondo más estructural. ¿Y qué fue lo que yo planteé ahí? Que era necesario tener una nueva constitución,
pero esa constitución no tenía que tener la aspiración de refundar el país, que hay muchísimas cosas que debemos mantener, que hay muchísima tradición constitucional que podemos poner al servicio del presente. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, las bases institucionales con las cuales estamos trabajando ahora vienen en su gran mayoría de la tradición constitucional. Por ejemplo, que Chile es una democracia y una república, que el Estado es unitario pero descentralizado, que el derecho de propiedad se tiene que garantizar firmemente, que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos como ellos estimen conveniente, que deben existir 3 poderes del Estado. Es decir, todas cuestiones que en realidad están en la tradición constitucional chilena y que pertenecen al constitucionalismo moderno si uno hace una perspectiva comparada. Muchas de esas cosas que ahora están y que van a estar en la futura Constitución no estuvieron en el texto pasado, porque hubo una pulsión refundacional. Creer que estábamos en foja cero, que teníamos una hoja en blanco en 1810, y que por lo tanto esto era una revolución y había que hacer el país completamente de nuevo. Yo creo que eso fue un error, que eso fue un ejercicio de arrogancia y que se manifestó muy claramente el 4 de septiembre cuando fuimos en masa a rechazar un muy mal texto. De todas maneras, ¿tú crees que, bueno, no una revolución, refundar tampoco, pero modernizar el país? Absolutamente. Nosotros necesitamos un reformismo constante, pero que no sea maximalista, es decir, que no busque refundar o replantear todas las bases institucionales en las que descansa el país. Porque la verdad, los países no se hacen cada 5 años. Nosotros necesitamos una constitución que dure, ojalá, 30, 40, 50 años. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que todas las leyes que vienen debajo de la Constitución se manifiesten de buena forma y que nuestros hijos y nuestros nietos no hereden este problema. Nosotros llevamos años en esto. Cerrémoslo de una buena vez, elijamos a buenos candidatos al Consejo Constitucional y dediquémonos a partir del próximo año a cuestiones que ya no tengan nada que ver con la Constitución. ¿Cómo cuáles? Como le decía antes, yo creo que el gran problema que estamos viviendo todos los chilenos dice relación con la seguridad. Seguridad que no solo tiene que ver con la delincuencia, sino que no vivimos seguros, ¿no? Nuestro lema en Chile Vamos es Chile seguro. Necesitamos un país seguro, que dé certezas, que dé unidad. Y yo creo que eso se debe comenzar a hacer a través de una nueva constitución que garantice esos conceptos. ¿Reformular la policía también está en eso? No, yo no estoy de acuerdo con reformular la policía, estoy de acuerdo con entregarle mayores herramientas a los carabineros, a las policías de investigaciones, a las Fuerzas Armadas, para que debidamente en un marco democrático y por supuesto respetando todos los derechos humanos, puedan llevar a cabo su trabajo. Si no les damos esa herramienta, pues bien, vamos a tener a los terroristas cada vez más cercanos a nuestro territorio y yo al menos no quiero eso para ¿Cómo cuáles herramientas, Luis? Bueno, mayores recursos. Sí. Sin duda. Mayor intervención en los espacios públicos cuando sea necesario. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas deben participar de los estados de excepción. No hay que olvidar que la propuesta pasada eliminaba a los estados de excepción. Ahora, en la base número 10, tú tienes a los estados de excepción, a la 10 y a la 11 tú tienes los estados de excepción y además tienes a los carabineros y a las policías de investigaciones teniendo una presencia explícita en la Constitución. ¿Y eso funciona en otros países? Por supuesto que sí, si no hay ninguna sociedad moderna que no puede que funcione sin un ejército, salvo que seas Costa Rica, que no tiene un ejército por razones históricas. Todos los otros países modernos tienen ejércitos, tienen fuerzas armadas, carabineros, policías de investigaciones. ¿Y en sistema de pensiones cómo estamos? Yo creo que tenemos que avanzar hacia un sistema mixto, en donde las AFP se mantengan, pero también abrirle la puerta a una AFP estatal. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a poder nosotros elegir un fondo de pensiones completamente autónomo, ¿no? Y que cada uno de nosotros decida si lo pone en la FP1 o en la FP estatal? Y también creo que las FPs deberían invertir en cuestiones que vayan más allá de las típicas inversiones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no podrían invertir en fondos medioambientales? Yo creo que habría muchas personas interesadas en que su plata se invirtiera adecuadamente siguiendo criterios medioambientales. ¿En carreteras, por ejemplo? Bueno, si las carreteras van a ser utilizadas para el bien común, no tengo ningún problema. Otra cosa es que esa plata se utilice en cosas que no van en directa relación con el beneficio de los chilenos y chilenas. Bueno, quizás refundar o reunir las voluntades para que tenga una empresa en la cual pueda garantizar rentabilidad para futuras y mejores pensiones. Por supuesto, el objetivo de todo sistema de seguridad social es que las pensiones sean buenas y lleguen a tiempo. Eso ocurre en todas las partes, en todas partes del mundo. Me parece que hoy
si bien hemos avanzado con la PGU, con la Sí. pensión general La universal, pensión sí, garantizada universal. garantizada universal, obviamente hay muchísimas personas que no reciben a tiempo y en buena forma las pensiones. Y nosotros nos tenemos que preocupar que el sistema de servicios de seguridad social Ya. vaya en ese camino. ¿Modernizar el Estado? Por supuesto. Muchas veces nos quedamos en una discusión bizantina sobre el Estado, sobre si necesitamos más o menos Estado. Yo quiero un mejor Estado. Y ese Estado tiene que estar al servicio tuyo, Guillermo, mío y de las personas. No es que el Estado no surgió antes que la persona, es la persona la que construyó el Estado. Y somos todos nosotros quienes, como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que hacer del Estado un mejor aparato público. Y para eso la modernización es clave. Juan Luis, ¿la educación? La educación, bueno, hoy día tuvimos un muy lindo conversatorio en la Plaza de Osorno, se acercaron unas 20 personas, y la mayoría de las cuales estaba muy preocupada por lo que está pasando en las poblaciones, ¿no? Donde muchos niños están cayendo bajo el flagelo de la droga, lleno de botillerías, lleno de micro narcotráfico, y eso tiene directa relación con una muy mala educación. Si bien hemos avanzado muchísimo, si uno compara el país con los últimos 30 años, todavía hay muchísimo por hacer, tanto en la educación secundaria como en la educación primaria, ¿no? De hecho, son nuestros niños los que deben empezar a recibir mejor educación de una forma mucho más equitativa para que luego la educación secundaria se pueda plasmar de buena forma. La educación cívica, ¿qué rol cumple ahí? Bueno, yo como profesor de historia, como historiador, creo que sin educación cívica la sociedad simplemente no puede vivir, no puede existir. Nosotros debemos entender que las sociedades modernas son muy complejas, son muy heterogéneas, muy dinámicas, cambian muchísimo y está bien que así sea. Somos casi 20 millones de personas hoy en Chile. Pero ciertos principios, ciertas características se tienen que respetar a cabalidad. Por ejemplo, que somos una democracia, que somos una república, que los derechos humanos se deben respetar. Y ojo, el Estado no es el único violador de derechos humanos, los terroristas también, y así lo establece una de las bases. Eso es clarísimo. Pero eso es nuevo. Eso aquí, es clarísimo. en el texto que rechazamos el 4 de septiembre, eso no estaba. No hay ninguna mención al terrorismo. Hoy en las bases sí está claramente señalado y así debemos estudiarlo y enseñarlo. Juan Luis, con asunto respeto, mira, se nos acabó el tiempo. Pero un gustazo, no va a ser la última vez. No, 10 segundos a esa cámara y por qué deberíamos elegirte a ti. Yo soy profesor de historia, mi nombre es Juan Luis Sosa y he dedicado los últimos 10 años a estudiar la historia de la Constitución. Fui candidato hace 2 años, me fue muy bien, pero por la regla de paridad quedé afuera. Ahora voy por toda la región de los lagos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cerrar la discusión constituyente y tengamos un texto de unidad que dé certezas y seguridades a todos los chilenos y chilenas. Y ojalá, de ser así y de ser bueno, sea aprobado el 17 de diciembre y terminemos con la discusión constitucional. Muchas gracias, Juan Luis. Muchísimas y con gracias. ustedes, amigos, ya despejamos otra X de un candidato, Juan Luis Sosa Santa Cruz. Y nosotros nos vemos para saber quién será el próximo candidato X. Nos vemos.